Primera estación. Ha resucitado. Sucedió a medianoche. Si tú, hermano, hubieras estado durmiendo en el sepulcro al lado del cadáver de Jesús, no habrías notado nada, ni el más mínimo movimiento o ruido. Nada te hubiera despertado. Por la mañana, ante tu extrañeza y terror, el ángel del sepulcro te hubiera dicho como a las mujeres: no te preocupes, no pasa nada. Jesús no está aquí, ha resucitado. Es que Jesucristo no resucitó en nuestra creación, como Lázaro. Resucitó en la nueva creación. Todo su ser, hasta la más pequeña célula, fue arrebatado a una dimensión nueva. ¡Qué maravilla! Este es el hecho diferencial del cristianismo. Con este hecho comienza la fe. Todo el Antiguo Testamento es preparación para esta fe. El que crea en este suceso fuera de toda lógica y apoyo, el que crea que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, está salvado, dice San Pablo. Esta fe ya es un don que pertenece al mundo nuevo. Señor, yo sé que lo único que me salva es esta fe. Creer en la resurrección limpia mi conciencia, como dice también San Pedro. Hazme sencillo para que pueda creer en ello, como los niños. Estamos en pandemia desde hace más de un año, prácticamente confinados por temor a un virus que mata. Pese a todo, seguimos muy endurecidos. No aceptamos nuestra fragilidad. No oramos. No aceptamos el prodigio de tu resurrección. Algunos incluso se preguntan: ¿dónde está Dios? Pero yo digo: gracias, Señor, porque has resucitado. Segunda estación. Incredulidad de los discípulos. Se lo había dicho muchas veces el Señor, pero tal noticia no cabía en cerebro humano. Tengo que subir a Jerusalén. Allí me harán sufrir y al fin me matarán, pero al tercer día resucitaré. Este lenguaje no impacta ni conmueve a la razón humana. El sufrimiento sí nos concierne, pero la resurrección no forma parte de nuestro mundo. Por eso los discípulos, mujeres y varones, seguían a lo suyo. Las unas preparaban los aromas para ofrecerle el último obsequio al gran amigo muerto. Los varones asumieron el fracaso, deseando volver de nuevo al norte, a su tierra de Galilea, y seguir con sus antiguos quehaceres. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. La semilla de la fe no había sido sembrada todavía, pero estaba a punto de brotar. La fe viene de arriba.
Eran buena gente, mas sin atisbo de sobrenaturalidad. Les faltaba la luz, por eso se comportaron como humanos. Sin embargo, estaban sin saberlo en el lado bueno de la historia. El Espíritu Santo les iba a reunir y se iban a asombrar al recibir la fe del destino maravilloso que les aguardaba. Señor, yo te pido por todos los que en esta pandemia mueren sin fe o con muy poca. No dieron importancia a tu resurrección e incluso hasta pudieron reírse de ella. La cultura soberbia y atea del momento les ha jugado una mala pasada. Han estado a punto de entrar en el lado malo de la historia. Gracias por poder orar por ellos. Eres tú, Señor, el que inspiras esta oración. Eres tú el que, como en tu pasión, rogaste al Padre por los que te herían. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora tu Iglesia repite tu oración. Padre, perdónalos, porque no se enteraron de que tu resurrección iba para ellos. Tercera estación. Al amparo de María. Es extraño que María no aparezca entre las mujeres en sus idas y venidas al sepulcro el día de la resurrección. Sin embargo, es normal. Jesús había anunciado varias veces que al tercer día resucitaría. Lo dicen también los profetas del Antiguo Testamento. La diferencia de María es que siempre creyó estas palabras y las guardaba en su corazón. Sus ojos ya estaban abiertos. La experiencia del Espíritu obraba en ella, al menos desde la Anunciación. Alababa en su interior la obra maravillosa que Dios Padre iba a hacer en su Hijo. Ese día, llena de gozo, oraba y se deleitaba porque todo se iba cumpliendo. María no necesitaba una aparición. La fe es mucho más meritoria. Dialogaba en directo mediante la fe con su Hijo resucitado, y el Espíritu Santo cubría el sentimiento. Las apariciones eran para los incrédulos, tanto mujeres como discípulos. Estos sí las necesitaban. Tenían crisis de ansiedad y no acababan de creérselo porque su espíritu no estaba iluminado. Seguro que aquel día acudieron muchos donde María en busca de su calor y seguridad. En ese momento comenzó ya a ser madre de la Iglesia. Señor, en estos días de pandemia, también nosotros estamos sufriendo crisis de ansiedad. No entendemos ni sabemos cómo puede terminar esto. Nuestra economía y nuestro ánimo se hunden y hay mucha gente sin trabajo, sin pan y sin alegría. Cada uno busca salvación a su manera. Hasta hay mercado negro y tráfico ilegal de vacunas. Yo te doy gracias porque siento la protección de tu madre.
Te pido, Señor, y todos los que entren a este Vía Lucis también, que descubramos siempre a tu Madre como auxilio en todas nuestras aflicciones. Cuarta estación. Eco cósmico de la resurrección. Mateo y los otros dos evangelistas sinópticos nos hablan de la repercusión cósmica de la muerte y resurrección de Jesucristo. No fueron acontecimientos interiores, objetos de una fe intimista, lejos de la realidad humana. No, Jesús fue un ciudadano corriente, amado y envidiado, rechazado y vilipendiado hasta la muerte por sus ideas. Los que lo crucificaron fueron poderes fácticos, poderes políticos, sociales y religiosos. El velo del templo se rasgó. Las tinieblas cubrieron la tierra durante varias horas. Hubo un terremoto que abrió grietas en las rocas. Resucitaron muertos que entraron en la ciudad después de la resurrección y se aparecieron a muchos. El centurión y los soldados, al ver el terremoto, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también allí muchas mujeres, viendo de lejos el espectáculo. Señor, la vida de los que creemos en ti es muy real, como fue la tuya. Con tu resurrección quedó consumado el juicio de la historia. Definitivamente la resurrección dio a luz un mundo nuevo y una tierra nueva, porque lo viejo agotó su pecado al crucificarte a ti. Que esta pandemia que padecemos, fruto todavía del antiguo pecado, no nuble el destino y meta final de nuestra carrera. Todo va a ser superado como parte de un mundo caduco, y esa superación comienza ya aquí, en medio de la intranquilidad. Que salgamos de todo con la fe mucho más despierta. Quinta estación. Jesús se aparece a los discípulos. Al atardecer del primer día, el más importante de la historia, el día en que Cristo fue resucitado, estando toda la casa cerrada por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de los discípulos. Les saludó diciendo: la paz esté con vosotros. No era un saludo litúrgico, sino psicológico, porque estaban muy nerviosos. No sabían a qué atenerse entre tantos rumores. La paz con vosotros, repitió Jesús, soy yo. Dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Para entrar en la dimensión del resucitado, se necesita algo más que una aparición. Lo mismo que para abrir una caja fuerte se necesita una clave, así también se necesita una clave para entrar en el rango y en el secreto de la resurrección. Esa clave es la luz del Espíritu Santo.
Los que estaban esa tarde allí la recibieron cuando Jesús les dijo: recibid el Espíritu Santo. Con ello su alma se llenó de gozo y seguridad. Estaban allí todos los más importantes menos uno, Tomás el apóstol. Señor, qué alegría más grande la de los discípulos. El Espíritu les hizo entender tus palabras, de las que no habían hecho caso por falta de luz, de que resucitarías al tercer día. Hoy te pido por los que estamos nerviosos y sufrimos ante esta pandemia sin saber bien a qué atenernos. Danos paz, tu paz. Danos la luz de tu gracia y la clave para que no nos venza este pequeño virus. Dales también a los científicos y a las autoridades el acierto para conjurar este peligro que tanto nos intranquiliza. Sexta estación. Señor mío y Dios mío. Tomás, el apóstol, no estaba con los demás el primer día, cuando se apareció el Señor a los discípulos. Trataron de convencerlo, pero fue inútil. La discusión iba subiendo de tono, hasta el punto de que Tomás argumentaba con palabras de baja estofa. Si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. A los 8 días, estando reunidos en el mismo lugar, y Tomás con ellos, se volvió a aparecer el Señor. Después de darles de nuevo la paz, se dirigió en directo a Tomás, como si hubiera sido partícipe de la discusión. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel y creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Esta corta oración es la más bella de toda la Biblia. Me imagino que el Espíritu Santo le puso de rodillas, porque esta confesión de la divinidad de un hombre solo en altísima adoración se puede hacer. Aquí hay una revelación portentosa. A los demás discípulos seguro que se les cortó la respiración del alma. Señor, yo también te adoro y repito la oración, Señor mío y Dios mío. Mi alma quiere también ponerse de rodillas durante un gran rato. ¿Cómo dudar después de escuchar esta inmensa revelación? ¿Cómo puedo sentirme dolorido por los amigos que se me han ido a causa de este coronavirus? ¿Cómo puedo dudar al escuchar cosas de la pandemia? Ya noto que tú me acercas tu mano y tu costado para que yo meta en ellos mis dedos y mi mano. Cuántas palabras de baja estofa he pronunciado en este largo año que llevamos de confinamiento y peste. Gracias, Señor, porque tuviste compasión del incrédulo Tomás y de mí también. Séptima estación. Aparición a María Magdalena. Jesús tenía un cariño muy especial a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios.
lo cual quiere decir que había sido una gran pecadora. Ella le respondía con un apego y una sensibilidad femenina fogosa y refinada. Los evangelistas no se enteraron de esa amistad, a excepción de Juan, que era también íntimo del Señor. Por eso los otros evangelios no individualizan a María, la incluyen entre las mujeres. Juan sí. Juan, que fue el último que escribió, nos dice que se apareció a Magdalena, solo a ella, la primera, antes de amanecer. Ella fue la que bajó a avisar a Pedro y a Juan de que el sepulcro estaba vacío. Estos dos, después de ver el sepulcro vacío y creer, volvieron al grupo. Magdalena subió de nuevo tras de ellos y esperaba, sin saber a qué, junto al sepulcro, llorando todo el tiempo. Al cabo de un rato volvió los ojos y vio a un hombre en el huerto. Creyendo que era el hortelano, se acercó a él. «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella le replicó sin más: «Señor, ¿dónde le has puesto?» Entonces Jesús le dijo: «María». Ella cae a sus pies diciendo: «Rabuní», que significa maestro. En ese momento la luz del Espíritu Santo iluminó a María y entró en el secreto de la fe y de la resurrección. Sin pensarlo más, se lanzó a un abrazo ardiente e impetuoso. No sabemos más de ella. Señor, tu resurrección sacó de Magdalena lo más profundo de ella. Sí, Señor, tu resurrección saca también de mi inconsciente lo más profundo de él, que es el deseo de ti, aunque muchas veces lo olvide. Con tu resurrección el mundo se ensancha. El ser humano, hecho de tierra y de pandemias, se hace sobrenatural, superando a la materia y entrando en la realidad del espíritu. Magdalena se dio cuenta y en adelante solo vivió para esa nueva realidad, con la esperanza gozosa de volver a estar contigo en el mundo de los resucitados. Octava estación. Jesús camina con los de Emaús. Sucedió también el mismo día, el más bello y grande de la historia del cosmos. Terminado el sábado y después de 3 días de la muerte de Jesús, un tal Cleofás y otro discípulo abandonaron el grupo, herido su corazón por algo parecido a un timo. Se dirigían a Emaús, a 16 kilómetros de Jerusalén, es decir, volvían a su vida, decepcionados porque esperaban la liberación de Israel y todo había fracasado. Jesús les alcanzó y se puso a caminar con ellos, explicándoles poco a poco las Escrituras. A los desertores les resultaba interesante la conversación. Al llegar cerca de Emaús, Jesús hizo ademán de seguir su camino. Cleofás y su amigo le apremiaron: «Quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo y pronto va a oscurecer». Jesús accedió. Al cabo de un rato se sentaron a la mesa. Jesús tomó el pan, lo partió
y le dio un trozo a cada uno. En ese instante se les abrieron los ojos y le reconocieron. Señor, qué alegría poder ver con esos ojos nuevos. No permitas que te juzguemos y juzguemos a tu Iglesia con los ojos viejos, los de nuestra inteligencia y modo de pensar. Haznos comprender que necesitamos la clave del Espíritu, de su luz, para que la fe cambie nuestra vida, como a los de Emaús, y volvamos rápidos a Jerusalén, a la comunidad donde tú estás. Te doy gracias porque en nuestra parroquia hay mucha más vida ahora en la pandemia que antes, cuando vivíamos en lo que solemos llamar normalidad. Novena estación. Jesús se aparece en Galilea. Jesús había dicho a los apóstoles, por medio de las mujeres, que fueran a Galilea, que allí le verían. En efecto, volvieron pronto a su tierra, dedicándose de nuevo a sus antiguas faenas. Una noche salieron unos cuantos a pescar, entre los que estaban Pedro y Juan. Como estaban desentrenados, pasaron toda la noche sin pescar nada. Al amanecer, un hombre desde la orilla les gritó: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Le dijeron: «No». «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». En efecto, echaron la red y se llenó de peces, 153 grandes, más multitud de pequeños que devolvieron al mar. Juan, con la intuición especial que le venía de su amor a Jesús, le dice a Pedro: «Es el Señor». Pedro, que estaba desnudo, se pone la túnica y se arroja al mar para ir donde el Señor. Pedro lo necesitaba. La culpabilidad corroía sus entrañas. Le había negado cobardemente delante de una criada. Se acercó, pero no pudo tomar la iniciativa, ya que Jesús lo tenía todo preparado. En una pequeña hoguera estaba asando un pescado y al lado pan suficiente. Cuando llegaron los de la barca les dijo: «Traed de vuestro pescado». Una vez asado les dice: «Vamos, comed». Y se pusieron todos a almorzar. Estaban expectantes delante del Señor, seguros pero temerosos. Señor, tu imponente condición de resucitado impresionó y cerró la boca de todos los discípulos, incluso la de Pedro. Comieron en silencio. Los ojos de todos estaban humillados, fijos en el fuego, porque tú querías que revivieran la escena en la que Pedro te negó, delante de otro fuego. Tus ademanes eran de confianza y por eso no se asustaron. Pronto se iban a dar cuenta. Señor, recuerda a todos los difuntos de esta pandemia que te han negado y ya se encuentran contigo. Que tu bondad y tu misericordia son eternas. A Pedro se lo iba a recordar pocos minutos después. Décima estación. Jesús otorga a Pedro el primado. Jesús no recriminó a Pedro ni le recordó su traición. Ni una palabra, simplemente la hoguera,
Le iba a sanar, pero la sanación psicológica requiere sus detalles. A Jesús le gusta sanar nuestras heridas poniéndonos en circunstancias parecidas a las del momento en que se produjeron. Pedro le negó delante de un fuego, ahora va a ser rehabilitado delante de otro fuego. Jesús dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Repite Jesús por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Insiste Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció ante la reiteración de Jesús y exclamó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. 3 veces le negó Pedro, 3 veces tuvo que proclamar su conversión. Señor, te doy gracias por la debilidad de Pedro, que es mi debilidad. Te doy gracias por un nuevo clima de solidaridad a la que nos conduce el vivir juntos esta peste vírica que padecemos. Solidarios en la debilidad. Tú corregiste a Pedro en su debilidad y a la vez le conferiste la más alta dignidad, no a solas, sino delante de muchos discípulos. Esta pandemia nos ha demostrado que la humanidad es una en todo el planeta. Ten misericordia de todos, porque la debilidad es también patrimonio de todos. Undécima estación. Me ha sido dado todo poder. Impresionante frase, pronunciada por un hombre, el hombre Jesús, el resucitado. Como hombre y como resucitado, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, siempre al socaire, claro está, de su personalidad divina. Nos redimió en su cuerpo de carne, como dice San Pablo. Su sangre es el aval de la nueva alianza. En el canje, Dios se hace hombre y nosotros participamos de su naturaleza divina. Mateo nos dice que esta frase la pronunció Jesús en Galilea, en un monte donde les había citado el Señor. Al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaban. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Señor, yo quiero hacer de este Vía Lucis un homenaje a tanto ser humano muerto en esta pandemia. Nos lo comunican con estadísticas oficiales, pero la estadística no nos llega al corazón, porque oculta el nombre y el alma de cada difunto.
No podemos abrazar a cada uno, porque se han ido casi todos en la soledad y el anonimato. Todos han sido redimidos en tu cuerpo de carne. Tú les has recibido uno por uno. Te pedimos por ellos y confiamos en tu inmensa misericordia. Que tu sangre sirva de aval para todos. Duodécima estación. La ascensión de Jesús al cielo. Es Lucas el que nos cuenta la parte final de esta historia de luz e iluminación en su libro sobre los Hechos de los Apóstoles. Después de las apariciones en Galilea, Jesús les mandó volver a Jerusalén. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. La promesa era la siguiente: Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! No una promesa, sino la promesa. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Jesús ya le deja todo protagonismo y se va al cielo. Desde allí nos enviará el Espíritu, que es el Espíritu de la Trinidad, pasado por la humanidad resucitada de Jesús, que nos irá llevando hasta la verdad completa. El amor de Dios pasado por Jesús el resucitado. ¡Qué maravilla de humanidad y confianza, ya que somos de la misma raza! Desde el monte de los olivos Jesús se elevó y una nube le hizo desaparecer de su vista. Gloria a ti, Señor. Desde ahora acogeremos en nuestra vida tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque para mí esta fe de la que estoy hablando no es un mecanismo de defensa. Es vida vivida. Tu ascensión me señala el camino. Sobre todo, me abre un espacio de esperanza en el que sé que, aunque te hayas ido, algún día me voy a encontrar contigo. Te pido por los que no tienen palabras de vida eterna, por los que no te descubren, porque solo viven para sí mismos. De una manera especial, en estos días de incertidumbre y de epidemia. Decimotercera estación. Pentecostés. A los 50 días de la resurrección del Señor, la Iglesia, siguiendo al evangelista Lucas, nos pone el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vino a unificarlo todo, lanzando a la Iglesia al testimonio definitivo hasta el fin del mundo. Guiados por el Espíritu Santo, anunciaremos al mundo que ese Jesús a quien hemos crucificado, Dios lo resucitó, y es el único nombre en el cual podamos ser salvos. Los apóstoles, temerosos y cobardes, se refugiaban en un caserón con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Aquel día, por la mañana, una especie de lenguas de fuego se posó sobre todos los circunstantes, unas 120 personas, en los que se realizó una conversión psicológica y carismática que les llenó de valor y valentía. Pedro abrió la ventana y le gritó a todo el mundo que ese Jesús
al que habían crucificado había sido constituido Señor, Mesías y juez de la historia. «Convertíos a Jesús», seguía gritando, «a ese a quien hace unos meses llamabais malhechor, y ahora y en adelante será el quicio de toda fe». Señor, en esta pandemia tenemos que elegir entre la valentía y el miedo, entre el testimonio y la cobardía. Tu espíritu es la libertad. Si no lo acogemos, nos refugiaremos en nuestro caserón ante el miedo a la muerte, de lo que se habla poco, y ese otro miedo más sutil y tenebroso del que no se habla nunca, que se refiere al oscuro e impenetrable del más allá. Sin tu trascendencia nos asfixiamos. Envía, Señor, sobre todos los hombres, un Pentecostés muy poderoso. Decimocuarta estación. Jesús vive. La primera certeza que el Espíritu infunde en nuestro espíritu es la de que Jesús vive, ha resucitado. Es más íntima y poderosa que la que te viene por los sentidos en una aparición. Es la que tenía la Virgen María. Es el inicio de la gran predicación, del querigma. Algunos contraargumentan diciendo que nadie ha vuelto de la muerte para contarnos algo. Mentira. Ha vuelto uno, Jesús. No a la carta, como cada uno quisiera, sino como Él ha querido y dejándose ver por unos pocos testigos. A Dios no se le dan órdenes. Esta certeza es una vivencia o experiencia interior que cambia la vida, como la cambió el día de Pentecostés a 3.000 personas, siempre bajo el dominio del Espíritu Santo, que no dejará pasar a nadie que viva en su soberbia. El tiempo de reírse de Dios ya terminó. El que tenga esta certeza se da cuenta del gran amor que toda esta historia de salvación ha supuesto. Ha sido un derroche al que todos estamos llamados porque no hay acepción de personas. Es más, Jesús volverá también entre las nubes y todo ojo humano lo verá. Así lo prometió el día de su ascensión. Galileos, ¿qué hacéis? Ese Jesús que acaba de irse volverá en su día tal como acabáis de verlo marchar. Señor, hoy me han puesto la primera vacuna contra el coronavirus. Te doy gracias porque he notado una gran delicadeza y solidaridad entre las enfermeras, los pacientes y los acompañantes. Como que todos estemos saliendo de un pozo muy hondo, de un gran confinamiento. Sin palabras nos felicitamos los unos a los otros de estar vivos todavía. Gracias por el don de la vida. Ilumínanos para que entendamos que esta delicadeza y solidaridad no es más que figura y anticipo de lo que veremos en el cielo cuando tú nos hagas entrar en la vida verdadera. Decimoquinta estación. Jesús es el Señor. Jesús resucitado es el Señor, el Kyrios,
el que tiene todo el poder y al que se le debe toda gloria. Así lo ha querido Dios Padre, creador de todo. El gran querigma, la gran predicación es: Jesús vive, ha resucitado, es el Señor, ha sido constituido juez de vivos y muertos. Y todo esto acontece en un hombre, en una humanidad unida en la persona con Dios, lo que llamamos unión hipostática. Una vez dijo: yo soy el día. A Pablo le cegó con un rayo de luz. Si él no ilumina, todo será tiniebla. Pablo, agradecido a esta enorme experiencia, escribió algo que está en el top 10 entre los 10 mejores párrafos de la Biblia, el cual se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. De esta forma se humilló a sí mismo, rebajándose hasta dejarse matar con una muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, yo necesito dueño, y mi dueño eres tú, un dueño absoluto. Con esta pandemia de coronavirus lo he aprendido mejor. Deseo con toda mi alma que este mundo esté bajo tu señorío, para que todo tenga sentido, que haya un Señor de todas las cosas, ante quien se doble la rodilla en los cielos, la tierra y los abismos. Tú, Señor, que nos conoces, nos has dado a tu Hijo Jesús como dueño, y lo resucitaste para asumir la creación entera bajo su dominio y señorío. Me encanta doblar mi rodilla ante Él. Un hombre con personalidad divina es el sentido último de la creación. Gracias porque me has dado la vida para que yo también pueda participar de estas maravillas.